Los estilos actuales, ¿sí? Mucho recorrido, porque hay que dejar buena circulación para que la gente vaya y venga, pero también mucho verde. Y acá, más que nada, lo que se tiene en cuenta es que la gente se acostumbra a circular por donde corresponde. Fíjense que ese césped está precioso porque nadie lo pisa. Entonces, eso es importante, hacer buenas circulaciones para que la gente no las transgreda, para que no pase por donde no tiene que ir, ¿sí? Entonces, así las plantas pueden crecer hermosas, pueden crecer en su máximo esplendor sin que nadie las agreda. Por supuesto, teniendo en cuenta de que hay que hacerle una poda importante a todo eso para que tampoco invadan el camino, ¿no? Eso, ahí está el mantenimiento que necesita todo esto. Algunos estilos contemporáneos. Moderno o racionalista. Significa que, o sea, todo se razona, todo tiene un porqué. Esto que hablamos nosotros, el uso ornamental y el uso que le vamos a dar a las plantas. ¿Para qué vamos a poner un árbol? ¿Para sombra? ¿Para dividir? ¿Para que no transgredan los animales? ¿Sí? Hay que pensar todo lo que queremos colocar, porque queremos flores, porque queremos arbustos, porque queremos hacer arte topiario. Hay que saber para qué ponemos cada planta en cada lugar. Entonces, usamos la razón. Después está el minimalismo, que ahora lo vamos a ver, a la mínima expresión, muy pocas cosas. El naturalismo, cuando dejamos crecer, que las plantas crezcan en su máximo esplendor, que cumplan todo su ciclo de vida. Son diferentes estilos, ¿sí? Cada uno va a tener el suyo propio y la idea de ver todo esto es que cada uno haga su estilo propio. El estilo mediterráneo y los estilos personales. Vamos a empezar por este que es el de razonar. Fíjense, acá hay diseños geométricos, ¿sí? Todo es formal, todo es cuadrado, rectángulo, todo perfecto, ¿sí? Hay mucha geometría y nada se pasa de la línea, ¿sí? Hay composición de colores, fíjense que están los verdes, los rojos, los amarillos, ese espejo de agua, ¿sí? Que ocupa tanto espacio ahí, y también la circulación de la gente, por dónde la gente tiene que transitar y por dónde no. Acá es donde surgen los materiales importantísimos, los nuevos materiales para poder contener, por ejemplo, esas lagunas de agua, porque hay que contener ese agua que no se filtre para ningún lado, que esté siempre lleno, cañerías para que el agua circule y no se pudra. Hay mucho, mucho trabajo de ingeniería también en estos tipos de diseño. Ay, fíjense estos con los círculos, todo en círculos, ¿sí? Círculos y el techo ese fantástico también que acompaña. ¿Cómo no hacer un jardín así con estas características con un techo ya hecho así? El techo es muy loco y el jardín, la verdad que también está muy lindo, muy, muy bien diseñado. Hay espacios para todo, para transitar, para sentarse, para disfrutar. Esto también pareciera que está en una terraza, ¿no? Arriba de un edificio. Acá seguimos con estos, bueno, este es el mismo diseño que habíamos visto antes. Bien rectángulo, bien geométrico, ¿sí? Lo único que rompe la geometría son las plantas, los árboles que no están podados. Después hay mucha poda topiaria, mucho cuadrado, mucha estructura y por supuesto mucha mano de obra, mucho mantenimiento acá. Fíjense, esto es fantástico porque tiene la combinación perfecta de toda esa montaña natural, de crecimiento natural, y después esto otro que es el contraste total, el contraste de esos colores, todo el corte perfecto, nada se sale de su lugar, nada que ver con lo que acompaña, que es la naturaleza misma. Impresionante. Y acá empezamos a ver esto de dejar crecer las plantas, dejarlas crecer, pero en el lugar donde nosotros la pusimos, ¿sí? Yo les decía la vez pasada, cualquier planta que está colocada, que nace por sí sola, por más que sea hermosa, si está fuera de lugar o está en un lugar donde nosotros no la pusimos, pasa a ser una maleza. Fíjense que todas estas plantas crecen naturalmente en su máximo esplendor, cumplen todo su ciclo de vida, pero en un lugar especificado. Nada se sale de ese cantero, nada pasa a la parte del césped. ¿Sí? Todas las plantas que crecen naturalmente, que cumplen todo su ciclo de vida, están dentro del cantero, nada se sale de su lugar. Entonces, significa que están puestas ahí con un interés ornamental. Acá, el minimalismo, ¿sí? Acá, muy pocas cosas hacen a todo el diseño. Materiales diferentes que se destacan los materiales aparte, fíjense lo que es esa combinación del piso. eh,
muchas formas, que cada una de sus formas se destaca y ninguna se pierde. Todo tiene un porqué y algunas plantas, nada más. Hay agua, piso y plantas. Tres elementos. Pero cada uno tiene, nadie tapa a nadie, ¿sí? El agua se destaca, el piso se destaca y las plantas se destacan. Entonces, no es que tenemos muchas cosas tapando unas a las otras. Acá también. Bueno, hay vegetación, pero la fuente de agua está destacada, ¿sí? Ese sendero, esos elementos, acá hay mucha ingeniería también del proceso del agua. Seguimos con las fuentes de agua, los espacios. Hay mucha gente que le gusta incorporar el agua a los diseños. Eh, Da tranquilidad. Bueno, esto ya lo hablamos. El agua a veces nos gusta la tranquilidad que nos da la luz, que refleja en el agua, el movimiento, el ruido del movimiento del agua es muy tranquilizador. Entonces hay mucha gente que lo incorpora. Hay ¿cómo les digo? La gente que usa la meditación usa mucho el agua, entonces hay mucho conocimiento con respecto a qué beneficios nos trae el agua a nuestra vida y por eso hay mucha gente que le gusta incorporarlo. Y ya sea en fuentes grandes como estas o en una simple fuente de agua que gotee, que chorree, también tienen el mismo significado. Entonces, se puede lograr en un jardín grande como en un jardín pequeño también el movimiento de agua y el ruidito del agua. Bueno, acá tenemos jardines exteriores y jardines interiores, minimalistas totalmente. Fíjense lo que es esto, muy lindos, muy desarrollados. Nada tapa a nada, todo se destaca, ¿sí? Ese es el objetivo del minimalismo. Y pasamos al naturalismo, que es lo opuesto totalmente. Acá las plantas crecen a su máximo esplendor, cumpliendo todo su ciclo de vida. Vemos las flores, vemos el crecimiento de las hojas, vemos el crecimiento de los tallos, vemos después cómo las flores se secan en su lugar y obtenemos las semillas, cumplen todo su ciclo de vida. Eso es el naturalismo, para poder cosechar las semillas para el año siguiente. Esto es lo que va en tendencia hoy en día. Miren lo que son esos jardines. Lo que sí es importante que tengan, que sepan, es que si bien acá hay un concepto de que nos gusta esto, de que nos gusta que la planta cumpla su ciclo de vida, después, a la hora de sembrarlas al año siguiente, sí es ahí donde se respeta el diseño y donde sí podemos diseñar. Si nosotros sabemos que una herbácea va a llegar al metro 10 de altura, sabemos que la flor va a ser en punta, como es el caso de estas plantas, por ejemplo. Sabemos que podemos destacarlas con otra planta de otro color, es por eso ahí es donde surgen los diseños. Tenemos que saber ponerla para que contraste con la planta que tiene al lado y para que se destaque, que nada se tape unas con la otra, que todas se puedan destacar, digamos, ¿sí? Por eso es que también queda muy lindo cuando cosechamos las semillas y las ponemos todas juntas, porque logramos este tipo de diseño que realmente resalta una planta con la otra, no todas mezcladas entre sí. Acá sí estamos en la parte de praderas, ¿sí? Muy matizadas las herbáceas con las espitosas. Entonces, también muy natural, muy de zona de mar, como ven ahí, muy mediterráneo. Todo es, acá es un paisaje más bajo, porque no hay plantas de gran altura, fíjense, pero también crecen naturalmente. Lo que pasa es que al ser más bajas es como que no se termina de ver como que su gran desarrollo, ¿no? Y generalmente tienen menos cantidad de flores. Pero fíjense la combinación con las espitosas, qué lindas que quedan las flores, las florales con las espitosas. Acá también tenemos una terraza muy linda, muy trabajada y ese camino que se puede transitar tranquilamente. Acá entramos al jardín mediterráneo, ¿sí? Eh, Acá ¿esto qué tiene? Que no tiene agua el Mediterráneo. Entonces, tenemos que trabajar con plantas más xerófitas, ¿sí? También trabajamos con el agua, pero como fuente, como algo puesto, pero no para el riego de las plantas, ¿sí? Por eso las plantas son más xerófitas. Acá se cuidan solas las plantas, esa es la idea. Son plantas que soportan el sol, que soportan los vientos, eh, y el agua está más puesto como fuente de agua que se destaca, pero no para el cuidado de la vegetación, ¿sí? Mucha combinación con piedras,
muros blancos generalmente, y se usan piedras, piedras grandes, piedras que se destacan también en colores claros, ¿sí? Grandes macetas. Esa es un poco la idea de los diseños mediterráneos. Fíjense en ese olivo con esos colores grises. Y abajo parece que hay un romero también en tonos grises. Entonces, es como que esos colores son los que predominan en estos jardines. Muchas macetas con frutales, ¿sí? Esto lo habíamos visto con el quercus. Esto no, esto parece que fueran naranjas porque son macetas más grandes, pero yo se los había mostrado con el quercus, que era un fruto que está entre el quinoto y la mandarina en cuanto a tamaño, y que los utilizábamos en macetones para poner, por ejemplo, en la entrada de una casa, que queda muy lindo porque son árboles que no llegan a gran tamaño, son chiquititos, dan mucha fruta, y la fruta no se come porque es muy fea de gusto, muy ácida, pero sí quedan muy lindas en cuanto a ornamental. Entonces, podemos rescatar esto de un jardín mediterráneo. Y acá vienen los estilos que hablábamos hoy, los estilos modernos, los estilos de que cada uno tiene su impronta, ¿sí? Cada uno diseña como mejor le parezca. La clase pasada alguien dijo que le gustaban los diseños redondos, me parece. Bueno, acá cada uno va a empezar a diseñar como más le gusta. Si te gustan los jardines con movimiento, podemos hacer algo totalmente como lo que está en la foto de la izquierda, ¿sí? Que fíjate que si bien hay un diseño impresionante en cuanto a la vegetación, porque cada planta está puesta en su lugar y ninguna tapa a la otra. Se destacan totalmente los colores de las diferentes especies. El camino es muy variable. En algunos espacios tiene más tamaño y más dimensión que otros, incluso la diferencia de la combinación de materiales con la que está hecha, ¿sí? Y en contraste tenemos este otro jardín totalmente geométrico. A mí, personalmente, me gustan los jardines geométricos, pero por una cuestión de facilidad. Ustedes piensen que a la hora de hacer el riego, no es lo mismo diseñar un riego por aspersión para un jardín eh, tan variado como el que tenemos en la izquierda, en la foto de la izquierda, donde tenemos que llegarle con el agua a todos los rincones de las plantas, a diseñar un jardín cuadrado donde es abrir el aspersor a 90 grados y se riega todo perfecto, por ejemplo, ¿no? Es una cuestión de mantenimiento, ¿sí? Por eso es que quizás en un jardín no me sale la palabra, bifurcado, iba a decir, eh, hay más riesgos por aspersión, porque tenemos menos cantidad de césped también en este diseño. Hay más riego con goteros, hay más variedad de plantas, hay más destaque de color, ¿sí? El otro es más fácil, nada más. Por eso a mí me gustan los más fáciles a la hora de diseñar. Quedan hermosos, pero bueno, eso también es el estilo propio de cada persona, ustedes como paisajistas y la persona que los contrata, porque también va a querer que en su casa esté el estilo que a ella le gusta, ¿no? Entonces, estos son cuestiones para charlar antes de diseñar. ¿Qué estilo le gusta a la persona que los va a contratar? Fíjense, dos estilos totalmente diferentes, el minimalista y el naturista, ¿sí? En uno no tenemos nada, sin embargo, están esos colores rabiosos naranjas que tienen mucha visual, ¿sí? Fíjense que aparte hay un trabajo importante porque también el césped está plantado ahí arriba de esa burbuja naranja, no es que no haya nada, y hay un trabajo de mantenimiento importante porque nada se tiene que salir de su lugar. ¿Sí? Y en el otro lado, en la foto de la derecha, todo crece por sí sola, pero puesta de manera que se destaque, ¿sí? Eso es la importancia de saber cuando sembramos con las características de saber la altura, de saber los colores que van a tener las flores, de saber cómo va a ser el crecimiento, en qué época va a florecer para no tapar a otra, ¿sí? Entonces podemos lograr un jardín así, donde todo se destaque y ninguna especie tape a la otra. Acá también, dos estilos totalmente diferentes. El estilo mediterráneo y este otro que viene a ser un estilo personal a gusto del diseñador o del consumidor. Fíjense qué lindas cosas cada uno de ustedes va a hacer de su estilo, ¿sí? La idea es que cada uno pueda empezar ahora a ver cada uno tiene su estilo propio y la idea es esta, que cada uno pueda hacer la forma que más le guste, ver qué es lo que más le apasiona, lo que más lo atrae, llegar a un concepto de cómo diseñar. Y una vez que ustedes logren su estilo,
Después van a diseñar siempre igual, pero con su estilo, ¿sí? Que no es el mismo estilo de otro diseñador. Entonces ahí es donde logramos que cada uno de nosotros somos diferentes. Acá, espacios amplios, bien limpios, perfectos, pero con naturaleza, con crecimiento de especies, ¿sí? Acá es como que hay unas combinaciones de el arte topiario, no topiario porque lo que está cortado sí son los setos y el césped, perfecto, bien correcto. Y las plantas dentro del cantero, es lo que yo les decía hoy. Y la combinación de texturas, ¿sí? De verdes. Fíjense que en diferentes texturas es donde se aprecian los diferentes tipos de plantas y la combinación con el agua, por supuesto. Bueno, cuando hablamos de los elementos de los parques y jardines, tenemos dos tipos de elementos, ¿sí? Nosotros siempre venimos trabajando con todo lo que es la vegetación, ¿sí? Que es lo que tiene un ciclo de vida. Entonces puede ser que las plantas sean anuales, están en una temporada y en la otra temporada ya no están, pero crecieron otras diferentes, o un árbol, por ejemplo, que primero dio la flor, después dio las hojas, después va a fructificar, entonces siempre va variando. Por eso se dice que la vegetación es animada, porque va cambiando los colores, va cambiando las texturas, va cambiando, capaz que si es caduca se queda sin hojas, siempre están diferentes. Y la inanimada, que es toda la infraestructura o el mobiliario que nosotros coloquemos en esos jardines, que hoy por hoy es importante también colocar infraestructura, colocar un banco para sentarnos, saber dónde poner una pérgola para que haya sombra, una mesa para compartir en familia, toda la infraestructura que nosotros le podamos incorporar a nuestros diseños y que nuestros clientes no la acepte, hace a la belleza de nuestro diseño, ¿sí? Y aparte, hoy por hoy no es solamente diseñar los parques de flores o los jardines de flores, es diseñar dando un uso, ¿sí? Hoy todo tiene un porqué. Entonces, acá es donde incorporamos el mobiliario a nuestros diseños, que es simplemente darle la idea al cliente y el cliente verá si coloca una mesa cuadrada, una mesa redonda, o capaz que nosotros la elegimos y también hay mucha infraestructura que se puede hacer con arquitecturas de cementos, ¿no? Entonces ahí vamos a tener que contratar al albañil, nosotros dirigir qué es lo que queremos poner, colocar bancos o colocar bancos de madera. Bueno, hoy por hoy tenemos muchos materiales para investigar, la luminaria, para buscar y dar opciones a nuestros clientes. Pero la idea es que busquen realizar diseños que se puedan usar, ¿sí? Más allá de que sean lindos ornamentalmente. Cuando hablamos de los atributos ornamentales, eh, hablamos de las magnitudes, esto ya lo vimos todo, ¿sí? Atributos ornamentales de la vegetación. La magnitud, si son árboles de gran porte o arbustos de gran porte, a cuánto llegan, son todos conceptos que nosotros tenemos que saber a la hora de hablar con el cliente, de que se destaque nuestro conocimiento, ¿sí? Saber cuáles van a ser las siluetas o las formas de cada especie para saber si los queremos para sombra o para cortina de viento, por ejemplo. Si los árboles, según la especie, van a ser de tronco desnudo o tronco vestido, según lo que nosotros queramos diseñar. Los diferentes cortezas de cada especie. Hay algunas, como por ejemplo el arrayán, que tiene una corteza muy lisa y muy suave, y muy fría también. Entonces hay mucha gente que le gusta el arrayán por esa característica. Quizás la hoja es muy pequeña y la flor realmente es casi imperceptible. Si no estás atento, no la ves. Pero lo que más se destaca del arrayán es la corteza, porque tiene una corteza naranja, muy suave y muy fría. Entonces hay mucha gente que le gusta. Bueno, el color del follaje, las texturas, acuérdense que en cuanto al tamaño de las hojas, a la densidad que hay de cada cantidad de hojas, las texturas más gruesas tienen pocas hojas, pero en gran dimensión, entonces se destacan y se ven desde lejos. Entonces eso nos sirve para saber utilizar los espacios. Bueno, y después el brillo, la floración y la fructificación, todos atributos ornamentales que nosotros tenemos que saber de las plantas que vamos a ofrecer. Y para esto, ¿qué tenemos que hacer? Las fichas tipológicas, ¿sí? Investigarlas antes. Y después, todos los elementos arquitectónicos que podemos ofrecerles a nuestros clientes, que esto que hablábamos recién. Colocar escaleras, pueden ser de piedras, lajas, troncos, ladrillos, losas de hormigón, según lo que el cliente quiera o lo que nosotros le ofrezcamos. Si él acepta, o podemos cambiarle y darle varias opciones. Muros altos, muros bajos, hacer estructuras con cerramientos
de alambre, ¿sí? Que se usa el alambre romboideal para colocar una enredadera, por ejemplo, o hacer muros de ladrillos o muros de madera. Bueno, hay diferentes opciones. Siempre podemos cambiarle la opción. Lo importante es que ahí hay un muro, ¿sí? Nosotros es lo que tenemos que explicarle al cliente. Ahí va un muro. Después de que lo hacemos, no importa. O sea, ahí también elige el cliente. Pero lo importante es poder cerrar para no ver la casa al vecino. Si hacemos o no depósitos para las herramientas, para los tanques, para las tanques de las bombas, de las piletas generalmente, o para los tanques de agua, las cisternas, si van arriba del suelo o enterradas, ¿sí? Si colocamos bancos, acá también, vamos, nosotros en nuestro diseño colocamos un banco en este lugar, porque ahí tenemos más sombra. Ahora, ¿de qué va a ser el banco? Lo elige el cliente, o nosotros le podemos dar opciones. Si el cliente quiere que nosotros le demos el diseño cerrado, nosotros elegimos el banco, de qué lo queremos. Pero si no, le damos la opción al cliente para que elija el banco de qué lo quiere, de piedra, de madera, de hierro, reciclado, de lo que sea. Lo importante es que ahí va a ser el lugar donde se va a sentar a disfrutar de esa sombra. Los caminos también, hay 10.000 elementos para hacer los caminos. Pueden ser de piedra, pueden ser de puzolana, de durmientes, de troncos, bueno, hay de todo. Así que hay de todos colores también, de todas las piedras, de todos tamaños para poder utilizar. Hay que ponerse a investigar, ¿sí? El cliente nos dice, queremos un camino de piedra, bueno, investigamos qué tipo de piedras le podemos ofrecer. Hoy por hoy todo se busca en internet primero y si tenemos ojalá un proveedor, una casa donde podamos ir a investigar, mejor. Así ya de paso nos quedamos con los contactos y todo eso es una agenda que ustedes se tienen que ir haciendo de contactos, del vivero, de el aserradero, del carpintero, del albañil, de todo. Todos ustedes vayan haciéndose a su propia agenda que siempre les va a servir. Bueno, y después les puse esculturas, depende de ustedes y del cliente. Yo tuve un cliente que le encantaban las fuentes de agua y teníamos dos o tres, había dos fuentes gigantes, con los chorritos y todo, de agua. Después teníamos uno que era en la tierra, un lugar donde corría el agua, también con una cascada, ¿sí? Una rocalla. Y después teníamos esto de las esculturas, ¿sí? Siempre esculturas, personas, bien, como en otra época, pero la verdad que era muy lindo el jardín. Y el tema de las pérgolas también es importante para que lo tengan en cuenta, porque si se encuentran con un lugar donde no hay sombra, es una buena opción. La pérgola es una buena opción para reemplazar al árbol de sombra. Lo podemos poner con enredaderas o no, pero bueno, es una buena opción y puede ser también, la podemos diseñar nosotros, pero puede ser de madera, de hierro, de mil materiales. Hoy por hoy hay de todo. Y acá le puse más cuestiones de estas que podemos incorporar al jardín, ¿sí? Solados, que son, o sea, siempre los espacios limpios, ¿sí? De césped, los estanques, las piletas de natación, las cascadas, los puentes, zonas de juegos infantiles, todo esto ustedes, si tienen espacio, lo pueden incorporar al diseño, ¿sí? Macetas, tienen que hacer el tema de la iluminación, los tutores si plantan árboles o enredaderas, saber en qué se van a agarrar las enredaderas, porque eso va a depender de la especie que elijan, ¿sí? Si vamos a necesitar ponerle un soporte o no. Así que eso también depende de las especies que ustedes utilicen, cómo lo van a acompañar con ciertos elementos que necesitan para su crecimiento. Acá les dejo un listado de paisajistas. Todos estos son paisajistas concretos con nombre y apellido, que si ustedes quieren, agarren, no les voy a decir a todos porque son muchos, pero pueden agarrar uno, dos, tres y investigarlos, ¿sí? Y ver sus obras. Busquen fotos para que vean que cada uno tiene diferentes estilos. Eso es lo que yo quiero que ustedes investiguen.